elcanaltro.com. Hola, bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. En esta semana, el equipo negociador nacional del proceso de paz inició la Maratón Pedagógica por la Paz en Santander. Nuestro compañero y periodista Eduard Pinilla se reunió con Humberto de la Calle Lombana y tocaron temas como el proceso de paz, el plebiscito y el posconflicto. Aquí están sus declaraciones. Bueno, doctor Humberto de la Calle, algo muy importante. La gente desconfía. La gente no sabe si realmente lo que las FARC dijeron es real. ¿Van a cumplir? Buenas tardes, Eduard, y un saludo al canal TRO y a los televidentes. Sí, yo estoy consciente de eso. Muchos colombianos desconfían. Con razón, este ha sido un conflicto enormemente duro. 52 años de atrocidades, pues claro que generan un ambiente de desconfianza. Hace poco le preguntaban al presidente Obama en las conversaciones en el Medio Oriente, ¿pero usted confía en ellos? Y dijo, no, yo confío en el proceso. Y yo quiero responder lo mismo. El proceso es un proceso equilibrado, muy serio, muy metódico. Algunos dicen que es muy largo el texto del acuerdo, justamente porque hay una serie de salvaguardas, de monitoreo, de verificación. Por ejemplo, en la dejación de armas, la presencia de Naciones Unidas es vital para saber que hasta la última arma de las FARC quedará en poder de Naciones Unidas. Luego, dijéramos, hay un manto de desconfianza, pero yo también creo que hay una oportunidad y que la estructura del proceso, de la verificación y de las garantías que le hemos brindado a quienes dejen las armas y que ellos tienen que brindarle a la sociedad colombiana, me parece que generan el optimismo de que esta sea una oportunidad de futuro, no solo una paz pequeña, no solo el silencio de los fusiles, sino una oportunidad de crecimiento y transformación para Colombia. Bueno, ¿y qué podemos decir frente a la totalidad de las FARC? ¿Solo va a ser un grupo el que se va a desmovilizar o vamos a tener algo mucho más amplio? Hace poco se presentó, como fue anunciado por la prensa, un conato de disidencia en el frente primero de las FARC. Las propias FARC lo reconocieron. Siempre en este tipo de procesos puede haber algunas, llamémoslas astillas, pequeñas disidencias que se quedan por fuera. Nadie puede hacer predicciones. Yo no las haré, sería una ingenuidad. Puede haber algún tipo de acontecimientos de esa naturaleza. Sin embargo, quiero responder más bien desde la evidencia de lo que ocurrió en La Habana. En La Habana tuvimos la certeza, y no por una convicción personal, subjetiva, sino objetiva, de que está presente la totalidad de las FARC y que el secretariado tiene mando y control sobre los miembros de esa organización guerrillera. Ejemplos que lo demuestran. 2 ceses de fuego unilaterales por parte de las FARC fueron cumplidos. Hubo pequeñas escaramuzas, pero las cifras de entidades independientes como CERAC muestran la caída dramática de la confrontación militar en los momentos en que se daba la orden por parte de esa organización de suspender operaciones militares. Luego dijeron que los frentes más narcotizados no estaban allí presentes, que Fabián no había ido, que el Paisa, etc. Y la verdad es que fueron integrándose la totalidad de aquellas personas que echaban de menos, quienes se oponían al proceso. Nosotros tenemos la convicción de que allá está el grueso de las FARC, sin que yo me atreva a decir de esta agua no beberé. Repito, usted tiene razón, puede haber algún tipo de fraccionamiento, nosotros no lo estamos viendo así. Bueno, doctor Humberto, hay otro tema también muy delicado. Para nadie es desconocido que las FARC manejaban narcotráfico y manejaban cultivos. Frente a eso, ¿qué va a pasar con esos cultivos? Varias cosas. En primer lugar, en el punto 4 de la agenda, superación del problema de la droga, explícitamente las FARC se comprometieron, estoy citando casi textualmente, a romper todo vínculo con la actividad del narcotráfico y cooperar con el Estado en la erradicación del problema de la droga. Esa es una primera manifestación. En segundo lugar, toma cuerpo en la realidad de esa manifestación cuando establecimos el sistema de llevar a cabo la sustitución de cultivos. Lo que se dijo fue, primero se buscará la sustitución mediante acuerdos con las comunidades de carácter voluntario, en virtud del cual las FARC ya sin armas dentro de la comunidad cooperan con la sustitución de cultivos en un ambiente en el que ya el conflicto hace viable la sustitución. Si la comunidad no acepta, nos reservamos el derecho a la erradicación forzada, primordialmente de carácter manual. Y por último,
es una oportunidad para aclarar algo que han puesto a circular. En La Habana no se pactó que no hubiera aspersión aérea, no se pactó. Reservamos el derecho del Estado a asperjar. Fue después, por virtud incluso de fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que el gobierno, por su leal saber y entender, tomó una decisión que fue materia de controversia en su momento. Pero es falso decir que la aspersión se suspendió por cuenta de los acuerdos de La Habana. No es así. Bueno, hay también un tema que nos toca aquí a la región de Santander y norte de Santander, y más específicamente a la región de norte de Santander. Allí en Caño Indio, en Tibú, va a quedar una zona de las 22 que ha previsto el gobierno tras los acuerdos con la FARC. Pero esa zona está rodeada de influencia de grupos al margen de la ley, guerrilla y autodefensas. ¿Qué va a pasar con eso en esas zonas? Bueno, primero tengamos claro que las zonas son zonas pequeñas, muy concretas, de un tamaño que por lo general no excede de una vereda, dentro de la cual habrá campamentos que son construcciones muy concretas de 200 o 300 metros por 300 y netamente transitorias. O sea, estas zonas solo funcionan durante 180 días para el proceso de dejación de armas. Claro, luego vienen planes de desarrollo con enfoque territorial, programas productivos donde las FARC se integran a las comunidades, pero dijéramos, esa es una configuración que nada tiene que ver, que no está cubierta por estas zonas transitorias o temporales, cuya duración es, repito, bastante limitada. Hace poco alguien decía, le entregaron 38.000 kilómetros cuadrados a las FARC en esas zonas. Por Dios, el general Flores, que fue quien dirigió la subcomisión técnica con los demás oficiales, el trabajo de especificar esas zonas fue realmente admirable por parte de los militares. No exceden de 250 kilómetros cuadrados la totalidad de las 22 zonas y de los puntos campamentarios. Es decir, esto no alcanza a ser el 5% del Caguán. Entonces, me parece que tengamos claros los conceptos. No hay desmilitarización, no se retiran las autoridades, continúa la vigencia del Estado de Derecho y hay un mecanismo de seguridad perimetral a cargo del propio ejército colombiano y de la policía que preserva tanto a quienes han dejado las armas, miembros de las FARC, como a la comunidad circundante. Entonces realmente estamos tranquilos sobre ese particular. Bueno, ¿y qué va a pasar con las zonas que deja las FARC? ¿Van a ser ocupadas por otros grupos al margen de la ley? Bueno, esa sí es una pregunta importantísima, mi estimado Eduardo, porque incluso el propio fiscal general llamó la atención sobre eso con toda razón. El gobierno ha preparado un plan, el propio presidente de la República hace poco lo anunció, en virtud del cual hay una clara conciencia de que los espacios que dejan las FARC en su movilización a las zonas tienen que ser copados por el Estado para evitar el riesgo de que allá aparezcan BACRIM o incluso que se expanda la presencia del ELN. De hecho, el propio gobierno ha venido anunciando metódicamente el éxito que ha tenido en la lucha particularmente contra las bandas criminales. Y luego también ha informado sobre el deseo de que el ELN se incorpore a un proceso, algo que no se ha logrado. Pero, en efecto, ese es un desafío, está cubierto por el Estado, hay un programa metódico, el Ministerio de Defensa tiene toda una estrategia para impedir que eso pase. Eso es fundamental, realmente eso no puede ocurrir. Si eso ocurre, realmente lo que vamos a tener es un retroceso. Pero igualmente el gobierno ha preparado una acción a través del Ministerio de Defensa, de las fuerzas militares y de policía para evitar que eso ocurra. Eso además se conecta con una cosa muy importante, Edward. Hubo un reclamo antiguo de las FARC que decía tienen que reducir el número de efectivos de la fuerza pública. Es al revés. Y luego, finalmente, nosotros no cedemos en eso, porque ese desafío no puede ser cubierto sino con presencia vigorosa de la fuerza pública. El momento de transición no puede significar que haya un desmantelamiento del territorio, todo lo contrario. El gobierno, a través de las fuerzas militares y de policía, tiene que seguir garantizando los derechos de los colombianos. Bueno, vámonos a la parte judicial. ¿Qué va a pasar con estos guerrilleros que se desmovilizan? ¿Cómo va a ser la forma en que van a ser juzgados? ¿Si van a ser juzgados o van a ser condonadas sus deudas? También me parece una pregunta extraordinariamente importante. Allí sí que han puesto a circular mitos y falsedades. Lo primero, desde el principio prometimos que no habría impunidad, que no habría amnistía general, y cumplimos. Si usted se imagina una pirámide,
En la punta de la pirámide están los delitos más graves, que son los delitos de carácter internacional, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el genocidio, la privación injusta de la libertad, violencia sexual, en fin. Esos delitos no se amnistían, serán sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz a través de un juzgamiento judicial, perdónenme la redundancia, pero es un tribunal que termina profiriendo unas sentencias, con una forma de penalidad que voy a tratar ahora. Entonces, lo primero, aquí no hay una amnistía general. Alguien dijo, cuando se cayó la amnistía de El Salvador hace como 2 o 3 semanas, dijo, mire, eso es lo que va a pasar en Colombia. Exactamente al contrario. Nosotros no pensamos jamás en una amnistía general. Hay delitos no amnistiables. Y en segundo lugar, la amnistía para el delito político de rebelión y los conexos está sujeta a unas cargas por parte del guerrillero que consiste en brindar verdad, acudir a la comisión de la verdad, reparar y reconocer su responsabilidad, o sea que son decisiones de carácter individual. Primer punto de partida, no hay impunidad. Segundo, ¿cómo es el juzgamiento? Para aquellos delitos más graves, la persona tiene 2 caminos. O no reconoce responsabilidad y no se somete a la jurisdicción, y entonces tiene entre 15 y 20 años de cárcel en régimen ordinario intramural. Es otro mito que han vendido. En el acuerdo sí está prevista la cárcel para quien no coopere con la justicia. Perdón, en cambio, ¿también incluye a los cabecillas y a las bases? No, todo el que aparezca mezclado con los delitos graves va a ir a la cárcel. Si no reconoce responsabilidad y no asume, no le pone la cara a la justicia, va a la cárcel. El que en cambio diga, yo me someto a la jurisdicción, yo voy a reparar, yo le doy la cara a mis víctimas, yo voy a la comisión de la verdad y cuento lo que ha pasado, tiene sanciones restrictivas de la libertad entre 5 y 8 años, que son sanciones con alto contenido reparador. Más que irse a la cárcel, nosotros pensamos mucho en las víctimas y creemos que para la víctima es mucho mejor una sanción reparadora, que es además lo que se está poniendo al corriente hoy en todo el derecho penal. Más bien que la víctima sea resarcida como un primer propósito de estas sanciones reparadoras. Entonces, para resumir, no hay amnistía general. Quien no afronte su responsabilidad tiene entre 15 y 20 años de prisión intramural en régimen ordinario, y quien acepte las cargas que se derivan de un sistema integral que se llama verdad, justicia, reparación y no repetición, tiene sanciones restrictivas de la libertad monitoreadas por un organismo internacional para que sean serias, y es esa una solución transicional para poder superar las dificultades de la aplicación de justicia sin sacrificar la paz, que fue, creo yo, lo que logramos. Incluso, ¿qué va a pasar con aquellos guerrilleros que una vez desmovilizados ingresen a un grupo político que obviamente ellos van a crear? Ellos también, quienes sean elegidos popularmente, ¿irían o pagarían penas? Pues, lo primero que debemos considerar frente a esta pregunta y todas las preguntas, antes de entrar en concreto sobre ese punto, es: nos gusta mucho pensar más en el futuro. ¿Realmente de qué se trata aquí? ¿Qué es lo que estamos balanceando? Uno siempre piensa es en sus hijos y en sus nietos, porque la alternativa es seguir como vamos. A mí me parece que eso es un desastre. Llevamos 52 años de conflicto, 220.000 muertos, el 80% de los muertos son civiles. Luego creemos que hay que dar un paso, y ese paso implica tomar medidas de carácter transitorio. ¿Cuál es el propósito de un proceso de esta naturaleza? Y entro a la pregunta. Hombre, que los señores dejen las armas e ingresen a la política. Siempre ha sido así en Colombia y en el mundo. Eso es de la esencia de un proceso de estas características. Ahora bien, claro, hay personas que no quieren que estos señores participen en política, particularmente los más grandes, los responsables mayores, y eso es totalmente respetable. Nosotros creemos que el propósito de la participación política es útil para que no haya mezcla de urnas y armas, no combinación de formas de lucha. Preferimos que vayan al Congreso y que, como decía el maestro Echandía, en vez de echar bala, echen lengua. A nosotros nos parece que esa es una solución mejor para Colombia. El acuerdo lo que dice es que la imposición de estas sanciones restrictivas por sí sola no inhabilita. Pero claro, el tribunal tendrá que mirar en cada caso si esa sanción restrictiva es compatible con la presencia en el Congreso o no. Pero nosotros, para que seamos francos, sí favorecemos una participación amplia de la guerrilla. No les podemos pedir que creen un partido político y luego no les permitimos acudir a organismos. ¿Cuántos exactamente? ¿Cuántas curules tendría? Bueno, se logró una
fórmula que a mí me parece extraordinariamente interesante por lo siguiente. Porque no hablamos de curules a dedo, no le estamos diciendo que el presidente designa ahí unos miembros de la guerrilla a través de un decreto. Lo que se dijo fue, vayan a las urnas, vayan a las elecciones en el 2018. Ellos tienen que someterse al proceso electoral. Lo que se fijó es un mínimo, 5 escaños en el Senado y 5 en la Cámara. ¿Por qué? Ese es un mínimo para inducir, para favorecer el paso hacia la política. No es la primera vez que se habla de esto. Yo tengo el recuerdo, yo defendí el referendo del doctor Álvaro Uribe en el 2003. Yo fui uno de los que estuvo recorriendo el país en defensa de ese referendo. Allí había una fórmula también de participación de la guerrilla en las ideas del doctor Uribe en ese momento. Remontémonos más atrás. En la Constitución del 91 se creó la posibilidad, en ese entonces sí era que el presidente a dedo incorporara miembros de la guerrilla al Congreso. Lo que pasa es que allí el proceso de paz fracasó. Luego nosotros sí creemos que es bueno que participen y que uno impulse, que se dediquen a hacer política y dejen las armas, y yo creo que eso es sano para Colombia. Bueno, doctor, un tema también que es muy delicado, que tiene que ver con los niños, con los menores. ¿Todos los menores ya están contabilizados? ¿Cuántos están realmente o estuvieron haciendo parte de la guerrilla y hacia dónde van a ir? ¿Qué va a pasar con ellos? Es muy importante el tema y hay que distinguir dos cosas diferentes porque allí me parece que ha habido una cierta confusión. La terminación del conflicto implica la dejación de armas y el ingreso a la vida civil, lo cual implica la desvinculación de la totalidad de los niños en filas. La totalidad, eso no está en duda. Incluso, al revés, lo que hicimos fue que el Estado se comprometiera a recibir la totalidad de los niños, brindarles protección, garantía, sus derechos son prevalentes según la Constitución, darles abrigo, educación, recibirlos en las condiciones más aceptables, tratar de que se reinserten a sus familias, que haya una vigilancia incluso a través de un monitoreo muy serio para que las decisiones de reincorporación de estos niños se hagan de la manera técnicamente más aconsejable. Esa es la norma general y ahí no hay ninguna duda. Simultáneamente, desde hace varios meses, siempre reclamamos por los niños en la mesa de La Habana permanentemente. ¿Saben cuántos son? No, ya voy para allá. Simultáneamente, se habló de la posibilidad de un gesto de confianza para un número limitado de niños, como una especie de compromiso de las FARC de mostrar buena voluntad y desvincular un número preciso de niños limitado. Esto se enredó, nunca nos pudimos poner de acuerdo. Nosotros teníamos unas exigencias que implicaban un cuidado extraordinario frente a los niños, que los recibiera UNICEF, que los defensores de familia tuvieran la categoría que les da la ley para supervisar cuál va a ser el destino de cada niño. Finalmente se dificultó eso hasta cuando hace pocos días se logró ese acuerdo y hay un proceso ya de entrega que está comenzando de un número determinado de niños, pero eso es distinto al núcleo general de niños en filas que tienen que ser desvinculados todos. Sobre el número, no, hay distintas versiones. No saben realmente el Estado no está en capacidad de saber exactamente. No hay una cifra exacta. No hay una cifra exacta. Bueno, doctor Humberto, están ustedes de pronto, claro, son optimistas frente al proceso de paz, pero ¿qué pasaría si de pronto el no obtiene la mayoría en las urnas? Pues yo pienso lo siguiente. Primero, honestamente, lo que yo estoy sintiendo es un creciente apoyo. Dijéramos, a partir del momento en que se firmó el acuerdo, mi sensación es que está aumentando el apoyo. Incluso columnistas que habían sido muy críticos dijeron, bueno, démosle una oportunidad a la paz. Tenemos reparos, pero ensayemos la paz, hombre, no podemos negarle esta oportunidad a Colombia. O sea que yo estoy cada vez más optimista en el sentido de que el 2 de octubre los acuerdos van a ser refrendados. Pero supongamos que no, que es lo que usted me pregunta. Primero, a mí me parecería extraordinariamente grave. Me parece que ese es un revés enorme. Nacional, internacionalmente, vendría una ola de pesimismo extraordinaria. Todo este apoyo internacional se perdería. Pero además, quiero ser muy enfático en lo siguiente. Algunas personas dicen que es mejor votar por el no para renegociar. ¿Qué pasaría con eso? Eso es absolutamente irrealizable, hombre. Lo que tenemos es el mejor acuerdo posible. Lo que hay es lo que hay. Eso es lo que tienen que decidir los colombianos. ¿Qué es renegociar? A ver, entonces gana el no. Primero hay que sentarse con las FARC a ver de qué vamos a hablar. Creer que las FARC van a llegar allá a decir, no, ahora
sí me voy para la cárcel, yo me pido para irme para la cárcel, o ahora no quiero participar en política. Hombre, esa es una ilusión. Incluso puede ocurrir lo contrario, que al contrario haya más exigencias, que se cree una confusión enorme. Este país necesita certidumbre. La certidumbre la da el acuerdo. El acuerdo es una certidumbre, aún con críticas. Yo respeto a los críticos, pero lo que tenemos al frente es una cosa cierta y clara. Pensar que uno se está otros 3, 4, 5 años negociando. La misión de Naciones Unidas vino a Colombia solo para verificar un cese de fuego definitivo en la medida en que había un fin del conflicto. Si no hay ese fin del conflicto y gana el no, pues esa misión se retira. Quedamos en manos de no verificación ni monitoreo. ¿Qué pasará con el cese del fuego? Vendrán eventualmente escaramuzas que pueden escalarse, como ocurrió cuando se rompieron los ceses unilaterales. No es una amenaza, hay gente que dice que son amenazas. No, esa es la realidad, ese no es el camino. El camino es resolver sobre la certidumbre que arroja el acuerdo que tenemos. Nosotros estamos convencidos, además, de que es un acuerdo equilibrado, que es un buen acuerdo. Y esa es la razón por la cual ustedes van por el país, iniciaron en Bucaramanga con la Maratón Pedagógica por la Paz. Estamos en la maratón pedagógica porque tenemos el deber de rendir cuentas. Esto es como cuando uno es un trabajador y entonces el patrono le dice, ¿usted sí cumplió o no cumplió? Nuestro patrono es la ciudadanía. Nosotros estamos diciéndole a los colombianos, mire, este es nuestro trabajo, califíquenos. Si lo hicimos mal, pues entonces gana el no. Si lo hicimos bien, gana el sí. Es como si uno estuviera presentando su tesis de grado. Vamos a ver si el 2 de octubre logramos ese doctorado en conflictos internos. Bueno, doctor, ya para finalizar, con el doctor Humberto Lacalle Lombana, ¿cuál es el futuro de Colombia? Yo creo lo siguiente. Óigame esto que es muy interesante. En una reunión de carácter internacional donde estuve hace poco. Mire, Colombia es un país con gran potencialidad. Unos diplomáticos me decían, a Colombia le falta un empujoncito. Realmente es posible obtener el desarrollo, una situación de desarrollo, de equidad, de satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Yo creo que estamos cerca. Lo primero que nos impide eso es el conflicto. Superar el conflicto yo creo que abre potencialidades para Colombia. En segundo lugar, creo que lo que hay que hacer es un enorme esfuerzo de equidad, porque reconozcamos, hay una gran inequidad en Colombia. Las cifras gruesas están bien, cuando ahora pues hay un problema temporal de debilitamiento de la economía, pero Colombia viene creciendo consistentemente, su economía tiene una enorme potencialidad, recursos humanos, recursos mineros y capacidad de crecimiento. Necesitamos más equidad. Tercero, ¿qué necesitamos? Una política más limpia. Es que la gente está muy cansada con la mala política, la corrupción. Ese solo fenómeno de la corrupción es más dañino, que eso mina la democracia. Me parece que el gran esfuerzo que tenemos que hacer, si logramos remover el conflicto, si las FARC, como lo van a hacer, dejan las armas en la medida en que los colombianos acepten lo acordado en La Habana, me parece que se abren caminos. Obviamente que hay desafíos, tampoco vamos a obrar aquí como si uno estuviera vendiendo la idea de que uno firma un papel y al otro día por milagro desaparecen los problemas de Colombia, no. Hay nuevas preocupaciones. La vida urbana ha ido acumulando personas insatisfechas. El propio conflicto ha arrojado millones de personas a los cinturones de miseria, que ya están en las ciudades, que tenemos que atender. Luego, claro, siempre habrá nuevas urgencias, pero yo creo que estamos realmente muy cerca de dar el paso hacia el desarrollo. Este país tiene una enorme potencialidad y sobre todo su gente. El colombiano, como hemos visto, es emprendedor, es capaz de vencer los obstáculos, se lo rebusca, logra triunfar. Yo sí creo mucho en la posibilidad de Colombia. Continuamos en este especial de Oriente Noticias. Ahora el turno es para el general Óscar Naranjo, con quien tocamos temas como la seguridad en el posconflicto para los excombatientes de la guerrilla de las FARC y civiles en las zonas veredales de concentración, entre otros. Veamos. General, hablemos de lo que tiene que ver con la seguridad, con las garantías de seguridad para estas personas que se van a desmovilizar. Muchas gracias. Este acuerdo parte de la premisa que terminar el conflicto en Colombia debe significar más seguridad para todos los colombianos. Y por eso el Acuerdo General de La Habana de agosto de 2012 incluyó un capítulo para hablar de las garantías de seguridad. Ese capítulo ha sido desarrollado en extenso en el acuerdo y significa, en primer lugar, que son las comunidades las que deben ser las mayores beneficiarias de
ponerle fin al conflicto. Segundo, que es indiscutible que para que esta paz sea estable y duradera, debemos también proteger a quien hace dejación de las armas y se reintegra a la vida civil y participa en política. No queremos repetir las lecciones que nos dejó el pasado, por ejemplo, con los asesinatos a miembros de la UP en los años 80. Y por otro lado, estamos hablando también de una prioridad. El gobierno para nada es ingenuo y hemos acordado, por lo tanto, que poner fin al conflicto debe significar que el Estado también eleva su capacidad para luchar contra el crimen organizado, perseguir a estas organizaciones y, en ese sentido, lo que podemos decir es que hay distintos instrumentos, desde el fortalecimiento de una unidad élite al interior de la Policía Nacional, desde el fortalecimiento de los sistemas para la persecución al lavado de activos y, fundamentalmente, la constitución de una unidad especial de la Fiscalía en materia de investigación para que de manera especializada en los territorios adelante esta tarea. General, en ese sentido, ¿hay garantías por parte del gobierno de que no van a ser exterminados, por así decirlo, como sucedió exactamente? O sea, ¿van a brindarles seguridad a cada uno de ellos? Sí, hemos llegado a un acuerdo que realmente resume las mejores prácticas, las buenas prácticas en esta materia y corrige errores del pasado. ¿Cuál es ese modelo que está plasmado en el acuerdo y que vamos a implementar? Un modelo de protección de naturaleza institucional basado en una subdirección especializada de la Unidad Nacional de Protección y en su conformación ese cuerpo de naturaleza mixta, que significa que habrá agentes del Estado, es decir, funcionarios de la UNP, que habrá enlaces policiales y que habrá previa selección y entrenamiento hombres de confianza integrando estos esquemas de seguridad. Nosotros estimamos que esa lección que nos dejó, por ejemplo, este modelo que se comenzó a desarrollar e implementar en medio de fracasos, por ejemplo con el M-19, hoy es un modelo que, robustecido, corregido en sus errores, debería resultar garantía suficiente a la protección personal de quienes hagan dejación de las armas y participen en política. ¿La ONU va a estar presente en este proceso de garantías? Sí, el modelo, digamos, que hemos pactado en La Habana en materia de verificación para el cumplimiento de los acuerdos, ha determinado que en función del proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil y en materia de garantías de seguridad, se solicitará a la Asamblea General de Naciones Unidas que una vez concluya la misión política que será responsable de la verificación de la dejación de las armas, haga extensivo su mandato en materia especializada para verificar el cumplimiento de estas garantías de seguridad. General, ¿qué va a pasar con los cultivos, que ustedes ya saben el estimativo cuántos son, que la FARC tenía y que manifiesta que va a dejar? Bueno, yo diría que un logro de este acuerdo es haber llevado a través de la negociación y haberlo plasmado en el acuerdo final a las FARC a que, en primer lugar, se reconociera que el conflicto ha estado financiado por el narcotráfico y sobre esa realidad tomar las medidas y actuar en consecuencia. En segundo lugar, hay una declaración explícita en el acuerdo que es categórica, que afirma que a la firma del acuerdo las FARC romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico y al mismo tiempo, ya reincorporados a la sociedad civil, hasta donde sea posible en las medidas de su función ciudadana, contribuirán de distintas maneras y en forma efectiva a la superación del problema de los cultivos ilícitos. Nosotros estimamos que un país ya sin confrontación armada, sin conflicto armado en esos territorios, donde hay cultivos ilícitos, que impedían que el Estado llegara de manera permanente y sostenida, y solamente intervenía para erradicar forzosamente. Repito, en una nueva situación sin conflicto, el Estado podrá llegar de manera integral, ya no solamente con presencia de policías y militares exclusivamente, sino con el acompañamiento de toda la institucionalidad para ofrecer salidas con economías lícitas a lo que estimamos son 68.000 familias que durante años han estado dedicadas a los cultivos ilícitos. Y por eso se privilegia en ese sentido la sustitución
voluntaria de esos cultivos en función del tránsito a cultivos legales. Pero al mismo tiempo, el acuerdo es claro en decir lo siguiente: los campesinos que no cumplan lo pactado en materia de sustitución de cultivos o que no se acojan a estos programas serán, en todo caso, intervenidos con la erradicación forzosa y preferencialmente de uso manual sobre esos cultivos. General, aterricemos aquí a la región del norte de Santander, donde va a quedar una de las zonas de las 22. La seguridad, las garantías de seguridad, tanto para la comunidad como para quienes van a estar allí, sabiendo de antemano que allá hay grupos al margen de la ley como el EPL, el ELN y algunos reductos de las autodefensas. ¿Cómo se va a garantizar eso? Muy importante que los colombianos y en particular desde Bucaramanga hoy le digamos a Santander y a norte de Santander lo siguiente. Durante más de un año, la subcomisión técnica integrada por oficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional trabajó en el diseño de lo que sería el fin del conflicto en materia de dejación de las armas y en materia de cese al fuego bilateral y definitivo, y eso lo llevó a esa subcomisión en acuerdo también con las FARC y hoy con presencia de Naciones Unidas a construir por lo menos 27 o 30 protocolos para dar esas garantías, y esas garantías incluyen necesariamente la seguridad. Uno podría afirmar que las zonas veredales transitorias de normalización, que contarán con 1 o 2 campamentos donde estarán las FARC, van a estar rodeadas, primero, de un mecanismo robusto de verificación y monitoreo, segundo, de una zona que podría ser llamada como un colchón de seguridad, verificado por este componente tripartito, y en tercer lugar, con la presencia de la fuerza pública en ese territorio. Ya el señor comandante del ejército ha anunciado que por lo menos 12.000 soldados de la patria se están preparando para asumir esa enorme responsabilidad de estar en esas zonas y contener lo que podría ser la llegada y la presencia de otros actores criminales. Bueno, agradecemos al general Óscar Naranjo su participación en este especial de Oriente Noticias. Le deseamos éxito en esa jornada pedagógica que adelantan todos ustedes recorriendo el país para informar a la ciudadanía en general sobre los temas que tienen que ver con esos acuerdos que se hicieron en La Habana con las FARC. Pues muy bien, ahí estaban las palabras del general Óscar Naranjo. Al regreso estaremos con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en este especial de Oriente Noticias, en el marco de la Maratón Pedagógica por la Paz. Ya regresamos. Estás viendo Oriente Noticias. Los martes y miércoles en Jumbo son como ir a la finca. Con tu tarjeta Cencosud, los martes 30% en frutas y verduras y los miércoles 30% en carne de res. Jumbo, la calidad no cuesta más. Estás viendo Oriente Noticias. Continuamos en este especial de Oriente Noticias y ahora hacemos contacto con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Doctor Jaramillo, bienvenido. Muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de TRO. Doctor Jaramillo, en medio de esta maratón pedagógica por la paz, inicio preguntándole, ¿cómo va a ser la seguridad en las zonas de concentración para que los grupos al margen de la ley no alteren el orden público? Pues esta es una zona en una vereda pequeña que se llama Caño Indio en Tibú, donde históricamente ha tenido una presencia las FARC. Es cierto que, como sabemos, en Catatumbo hay otros grupos y hay otras formas de criminalidad.
pero nosotros estamos convencidos que, en primer lugar, con la llegada de esta zona, donde vamos a tener un mecanismo tripartito de verificación del que hace parte el Estado junto con las FARC, pero que además está liderado por una misión política especial de las Naciones Unidas, pues esto va a crear un ambiente distinto en ese lugar. Y si adicionalmente pensamos que con una alta probabilidad en el Catatumbo tendremos que poner en marcha lo que llamamos un programa de desarrollo con enfoque territorial, que son programas para implementar todo lo que acordamos en el punto 1 de desarrollo integral, de reforma rural integral en materia de infraestructura, vías, acueductos, riego, educación y salud para las zonas rurales de Colombia, apoyo productivo, etcétera, etcétera. Y que eso se hace además sobre la base de planes construidos con la gente. Yo creo que el Catatumbo va a sufrir un enorme cambio positivo y que toda la gente se va a querer meter. Doctor, ¿esos beneficios rurales son para los que están en las zonas de influencia solamente? Lo que llamamos la reforma rural integral, que está compuesta por una serie de grandes planes nacionales de inversión en zonas rurales, de creación de lo que llamamos bienes públicos, además de programas de formalización de tierras y de distribución de tierras, un gran fondo de tierras y de apoyo a la productividad. Todo esto se va a hacer en todo el país, pero en unas zonas se va a hacer con mayor intensidad, dado que son zonas que han sido más golpeadas por el conflicto. Y pues evidentemente el Catatumbo es una de ellas, y ahí necesariamente tendrá que haber un programa de este tipo. Doctor, ¿y cuántos kilómetros corresponden a las zonas de concentración exactamente? Antes de eso, déjeme decir lo siguiente, porque en el país hemos tenido diferentes y no siempre buenas, sino más bien amargas experiencias con algunas zonas. ¿Pero por qué? Porque eran zonas que se establecían para negociar con grupos, con guerrillas, con paramilitares. Estas zonas no son para negociar nada. Estas zonas son para que las FARC dejen las armas bajo la supervisión de las Naciones Unidas, pero también para que se puedan preparar a sus hombres para su tránsito a la legalidad, para su reincorporación a la vida civil durante su tiempo de duración, que está limitado a un máximo de 180 días. Entonces, ese es el propósito. Si usted suma todas las zonas que hay en el país, que se acordaron, escasamente pasan de 300 kilómetros cuadrados, que es algo muy distinto a lo que vimos en el pasado. Los famosos 42.000 kilómetros del Caguán eran otra cosa. Esto es una cosa pequeña, concreta, con reglas claras, con un mecanismo de verificación para cumplir ese propósito de terminar el conflicto, que las FARC se puedan desarmar y pasar a la vida civil y a la política, que es lo que quieren hacer. ¿Y quiénes estarán en las zonas? ¿Habrá presencia del gobierno precisamente? En las zonas, como se acordó, no cambia absolutamente nada. Las autoridades no salen de ninguna parte, las autoridades civiles. Si hay cualquier incidente puede ingresar la Policía Nacional coordinando con el mecanismo de verificación. La única diferencia es que como las zonas también cumplen un propósito de cumplir con unas reglas de un cese al fuego bilateral, las FARC entran a la zona, el ejército acomoda un dispositivo alrededor, el ejército no está en la zona, pero la policía puede entrar en cualquier momento y las autoridades, los alcaldes, todas las autoridades civiles siguen haciendo su trabajo y pueden entrar y salir como les parezca. Doctor Jaramillo, me gustaría que nos contara en qué áreas van a quedar ubicadas estas zonas. Van a ser en área rural, por eso se llaman zonas veredales. En general son del tamaño de una vereda o incluso menores. Todas están en zonas rurales. Incluso el problema que estamos viendo es que varias están en unas zonas rurales, realmente rurales profundas, donde va a ser difícil llevar la logística por el mal estado de la infraestructura. ¿Y la ONU va a estar presente en estas zonas de concentración? Por supuesto,
La ONU va a estar en todas estas zonas porque la ONU encabeza el mecanismo tripartito de verificación y la ONU va a ser quien asegure que las reglas que se acordaron del cese al fuego y de hostilidades se cumplan. Y déjeme decirle una palabra sobre esas reglas. Esas reglas incluyen las medidas clásicas de un cese al fuego, por ejemplo, no puede haber acciones militares ofensivas por parte de ninguna de las partes, y también tienen reglas específicas para el gobierno y para las FARC. Para las FARC incluyen no afectar a la población civil, evidentemente no acumular armamento, etcétera, pero también una prohibición de realizar cualquier actividad para la financiación ilegal de su organización. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez comience formalmente la verificación con la firma del acuerdo, las FARC tienen que desistir de participar en el narcotráfico, de participar en la minería ilegal, de extorsionar a la gente, porque si lo hacen estarán violando el cese y la gente debe ir a denunciar eso ante la misión de las Naciones Unidas. Doctor Jaramillo, tengo entendido que el personal del Ejército y la Policía se está preparando para el manejo del lenguaje y la comunicación dentro de las zonas. ¿Cómo vemos esto? Lo que se está haciendo en este momento es entrenando tanto a los hombres del Ejército como de las FARC. Este es un mecanismo sui generis, pero muy interesante, que consiste en que uno tiene, como esta mesa es una mesa de 3 patas, tiene al gobierno, tiene las FARC y tiene las Naciones Unidas, ¿para hacer qué? Para hacer un monitoreo conjunto y resolver los problemas que surjan. ¿Qué pasó esto? ¿Qué ocurrió? Entonces van uno conjuntamente y mira, ¿qué pasó? Tratemos de resolver. Pero ya lo que se llama en sentido estricto y técnico, la verificación, que es decir, ¿se está cumpliendo las reglas sí o no? Eso solo lo puede hacer las Naciones Unidas, porque uno no puede ser juez y parte, naturalmente. Entonces las Naciones Unidas serán las que emitan ese juicio sobre si se está cumpliendo o no. Y para cumplir con esas tareas del mecanismo tripartito, es que se está entrenando en este momento a nuestros propios hombres del Ejército Nacional y se está entrenando con el apoyo de Naciones Unidas a los hombres de las FARC. Doctor, adicionalmente quiero preguntarle si es cierto que existen unas bodegas o almacenes para guardar las armas. Así es. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado hace un año que las FARC iban a acceder a entregarle la totalidad de sus armas a las Naciones Unidas? Pero eso fue lo que se acordó precisamente, que una vez comience a correr el cronograma con la firma del acuerdo, ellos tienen que darle la información sobre la totalidad de sus armas. A los 10 días tienen que destruir todo el armamento inestable que tienen, explosivos, minas, etc. A los 60 días le tienen que haber entregado a Naciones Unidas todo el armamento pesado, las ametralladoras pesadas, los morteros, para que los metan en unos contenedores a los que solo tiene acceso las Naciones Unidas. A los 90 días, el 30% de las FARC tiene que haber entregado su fusil. A los 120 días, otro 30%. Y a los 150 días, el 40% restante. De manera que cuando se termine ese cronograma de 180 días, las Naciones Unidas habrán extraído de todas las zonas esos contenedores a los que solamente tenían acceso a ellas para llevar esas armas, sacar esas armas, destruirlas y destinarlas por lo menos una parte a la construcción de los monumentos. Eso es, en 6 meses las Naciones Unidas tendrán todas las armas de las FARC en su poder para construir monumentos. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Doctor Jaramillo, pero después de esos 180 días comenzará entonces el proceso de judicialización o antes. Entonces, distingamos el proceso del desarme y lo que llamamos nosotros el tránsito a la legalidad para que puedan comenzar a reincorporarse. Las FARC tienen que entregar unos listados también, así como que tienen que entregar sus armas, tienen que entregarnos a nosotros, al gobierno, a mi oficina, un listado con la totalidad de sus hombres para certificarlos que son miembros de las FARC después de un proceso de corroboración, de verificación que hemos establecido.
Una vez pase todo eso, pues ellos comienzan su tránsito de la vida civil, comienzan los que quieren su actividad política como una nueva organización política, porque recordemos que este proceso finalmente se trata de dos cosas, de sacar las armas de la política y de integrar al país con una serie de inversiones que eviten que siga habiendo focos de violencia. Durante ese proceso de reincorporación se va a establecer lo que se ha llamado la Jurisdicción Especial de Paz y el Tribunal Especial de Paz, que será el encargado de juzgar los graves delitos cometidos durante el conflicto. Y todo esto, doctor Jaramillo, depende de que Colombia diga sí el próximo 2 de octubre. Nosotros, por supuesto, que creemos en los acuerdos, pero son ustedes, los colombianos, los que tienen que decir en conciencia si les parece que eso es lo que el país requiere o no. Lo que yo sí les pido a todos es que voten. Nadie puede ser indiferente ante esta decisión que va a ser la más importante que tomemos en nuestras vidas, porque sería el cambio más grande que tendría el país, sería la manera, creo yo, de garantizarle su futuro a nuestros hijos y nuestros nietos. Pero doctor Jaramillo, ¿cuál sería el panorama si gana el no? Si gana el no, yo creo que lo que pasa es que se derrumba el proceso de paz. Todo este esfuerzo que hemos hecho de 4 años, yo en mi caso de 6 años que llevo trabajando en esto, se pierde porque naturalmente una negociación es entre dos. Uno hace el máximo posible. El acuerdo, como ha dicho Humberto de la Calle, es el mejor acuerdo posible. No es perfecto, es el mejor posible porque un acuerdo se hace entre dos. Y así como el gobierno no accedió a cantidades de cosas que pretendían las FARC, hay ciertas cosas que para las FARC no son aceptables. Los señores dicen: yo no voy a ser la primera guerrilla en el mundo que firme un acuerdo de paz para irme a la cárcel. Eso no ha pasado nunca y yo no lo voy a hacer. Eso es el límite que tienen ellos. De manera que eso no va a cambiar. Y si el voto fuera no, pues se caería todo este esfuerzo. Sería un nuevo fracaso de un proceso de paz, como ocurrió en el Caguán, como ocurrió en Caracas y Tlaxcala, como ocurrió en la Uribe. Pues habría que preguntarse si el país estaría dispuesto a meterse otra vez en un proceso de esta naturaleza y seguiríamos siendo un país con conflicto. Yo creo que eso es lo que ocurriría. Pues, doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, le damos las gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. No, a todos ustedes, y les agradezco su atención y quiero decir una última palabra, simplemente que este proceso lo hemos hecho con una visión desde los territorios, desde las regiones. Esta no va a ser una paz que construyamos desde Bogotá, va a ser una paz que tiene que, desde los centros regionales como Bucaramanga, con sus líderes empresariales, con sus universidades, con sus organizaciones no gubernamentales, con sus víctimas, entre todos, pensar su visión de paz para su territorio y de esa manera, entre todos, dar un paso adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Sergio Jaramillo, y hacemos una pausa y al regreso la información deportiva. Ya venimos.